Estamos aquí con la señora Edma Castro Ruz y somos estudiantes de la Universidad Panamericana y vamos a hablar sobre cómo fue Fidel y la vida de Fidel durante su niñez y sus principios. Bueno, primero que nada quisiéramos saber a qué se dedicaban sus padres, o sea, qué profesión tenían. Pues mira, mis papás eran, pues mi papá se dedicaba en realidad al cultivo de la caña de azúcar. Entonces teníamos varios ranchos de eso y a otras actividades dentro del mismo rancho, como explotación de madera, cítricos, etc. Y mi mamá pues se dedicaba pues, a la familia, a atender también negocios, unas tiendas, a estar con mi papá revisando los campos de caña, también le gustaba mucho hacerlo, o sea, era un equipo de dos. Así que ese era el principal negocio de mis padres. Ok, perfecto. Y bueno, ¿y de qué origen eran sus padres? Mi padre era emigrante español, era gallego, de Lugo, Galicia. Y mi mamá era cubana, sus abuelos sí eran españoles, ¿no? De origen español. Y pues se dedicaba a lo del hogar y ya. Eso Okay. es todo. Muy bien. ¿Y cuántos miembros de la cuántos miembros conformaban la familia? Bueno, éramos 7 hermanos. Yo soy la sexta. 4 mujeres y 3 hombres. Fidel ocupaba el tercer lugar. Primero era Ángela, Ramón, Fidel, luego Raúl, Juanita y yo, después la más chica, Agustina. Entre los 3 grupos había primero 5 años de diferencia y después casi 4 de mí con la más chica, ¿no? Y seguimos vivos, 3, porque en un año fallecieron 3, fíjate. Entre el 16 y el 17, justo en 13 meses, fallecieron 3, incluyendo a la más chica. Entonces, pues bueno, vivimos bastante, ya era hora. Qué gusto. Bueno, ¿y en qué parte de Cuba exactamente vivían ustedes? Vivíamos en la parte oriental, todos nacimos ahí, los 7 hermanos. Mi papá y mi mamá, por supuesto, no. Todos nacimos en el rancho, Irán, y pues sí, creo que nos atendió hasta, bueno, a los primeros no, pero a los últimos nos atendió hasta la misma comadrona. Ya para los primeros sí había, sí, mi papá llamaba a un médico, pero parece que después ya era muy natural. Oye, y ya, éramos 7, sí. 7 hermanos, ok. Y en el lugar en donde vivían, en esa parte de Cuba Oriental, ¿cómo piensa usted que era la situación socioeconómica? Mira, era bastante mala, porque, por ejemplo, los campesinos, nada más, los de la caña nada más trabajaban el tiempo muerto, el tiempo de zafra, que era, digamos, desde enero como hasta mayo. Y a veces era más bien 4 meses, enero, febrero, abril, sí, 4 meses de zafra. Y después tenían que buscar pues, cómo subsistir, esa es la verdad. Algunos se iban a recoger café a otros ranchos, a otros rumbos de la provincia. Mi papá, que era una gente muy, la verdad que era muy buena persona, siempre él decía que él no podía soportar ver a su gente pasar hambre, entonces él lo que hacía, que no se hacía en los otros ranchos, era limpiar la caña, y así se daba hasta mejor. Entonces contrataba, no a todos porque eran demasiados los que trabajaban en la zafra, pero sí contrataba a muchos para que se hiciera la limpieza de las cañas. Entonces ya así se les acortaba mucho pues ese largo tiempo sin trabajar, ¿no? Muy bien. Pero había mucho analfabetismo, muchísimo.
por donde vivíamos, pues sí, mis papás siempre se preocuparon que hubiera escuela pública. Había también telégrafo, cosas raras, pero nunca entendí por qué, pero había telégrafo. Entonces, decían que porque por ahí pasaba el camino Cuba, o sea, un camino que quizás usó pues durante la guerra de independencia o algo, porque nunca entendí bien por qué. Y mi mamá siempre estaba muy pendiente de que hubiera maestros. Entonces, nosotros, por ejemplo, íbamos de chiquitos, muy chiquitos, íbamos a esa escuelita. Y no creas que aprendíamos algo, ¿eh? Yo no aprendí. Entonces, y también esa maestra nos podía dar clases particulares en la casa. Después ya íbamos emigrando hacia los colegios, hacia los internados. Entonces, por ejemplo, Fidel, Angelita, Ramón y Fidel, los tres mayores, después Raúl se incorporó de 5 años, con los sacerdotes, primero eran los de La Salle y después fueron los jesuitas. Más bien la educación de ellos era más bien jesuita, ¿no? Estuvieron más tiempo. Y las demás, pues bueno, la hermana mayor, Juanita y yo estudiamos en las Ursulinas en La Habana, y la más chiquita, esa no se quiso ir tan lejos, ¿no? Pero teníamos que irnos afuera a estudiar, ni hablar, o nos quedábamos guajiritos, analfabetos. Entonces, mi mamá siempre le decía a los campesinos, ¿estás mandando a tu hijo a la escuela? Y ellos, pues sí, ¿no? Entonces decía a mi mamá, te van a agarrar preso si no mandas a tus hijos a la escuela, ¿eh? Eso era pues una amenaza tonta porque eso no estaba prohibido. Entonces, pero sí se preocupaba mucho del estudio de nosotros y de los niños campesinos, ¿no? Muy bien. Pero eran analfabetos de todas maneras, ¿no? No creas que si iban a la escuela, pues iban 1 o 2 años, pero no aprendían, la verdad. Si no tenían una educación muy extensa. No, ni extensa ni corta. Muy, muy básico. Sí. Perfecto. Y bueno, ¿cuál era el carácter de Fidel desde su infancia hasta convertirse en un joven adulto? Desde muy chiquito era rebelde, eso sí. Entonces, y siempre tuvo esa preocupación. Por ejemplo, él siempre decía desde jovencito, ¿no? que no era justo que fueran analfabetos, que no era justo que no hubiera salud, que por qué nosotros sí podíamos ir a escuelas caras, privadas, y los campesinos no tenían instrucción, porque no tenían acceso a la salud. Nosotros sí, ellos no. Entonces él siempre vivió eso. Se dio cuenta. Vivió eso y siempre lo criticó, ¿no? Y pues bueno, eso condujo a claro, lo que fue. Muy bien. Y bueno, y en especial, ¿cómo era su relación con Fidel? Pues mira, aunque él me llevaba varios años, de chicos nos parecíamos mucho. O sea, cuando yo era chiquita y él jovencito, nos parecíamos mucho y siempre sentí una afinidad con él, porque inclusive ya como él estudiaba después en La Habana, estaban cerca los dos colegios, la Ursulina y el Colegio Belén de Jesuita. Entonces, en cierta forma, él se ocupaba de nosotros, ¿no? Sobre todo de las dos más chicas, porque ya la mayor sí nos llevaba muchos años, ya esa terminó, se casó y ya, adiós. Entonces, y después cuando él se casó, yo convivía mucho con él todos los fines de semana, me iba a su casa, aparte de las vacaciones, y platicábamos bastante. Conviví bastante con él, sus luchas universitarias, todo eso me tocó en cierta forma. Muy bien, era una buena relación. Sí. Y bueno, ¿qué nos podría decir sobre los hobbies
de Fidel, las actividades que le gustaban hacer. Sí, mira, bueno, principalmente, claro, la felicidad máxima de ellos cuando regresaban del internado al rancho, ¿no? Porque ahí, pues, era una vida muy libre. Montaban a caballo, a veces se iban de cacería, tenían sus perros, llevaban a los perros, organizaban juegos de béisbol en el batey del rancho, jugaban con los demás campesinos, ahí organizaban. Todos teníamos acceso al béisbol, aunque fuera a recoger una bolita de lejos, ¿no? Y entonces la pasaba muy bien, la verdad. Como decía él, éramos muy felices, hacíamos lo que nos daba la gana, éramos libres de hacer lo que queríamos, ¿no? Ok, y bueno, usted ya nos dijo que desde pequeño se había dado cuenta de las injusticias que existían en Cuba, con los campesinos y demás. Pero ¿desde pequeño le gustaba la política a Fidel? No, más bien la política le empezó a interesar ya cuando entró a la universidad, en realidad. O sea, por supuesto que ya tenía que venir eso, ya lo tenía en ciernes, ¿no? Ya eso, seguro que sí, que ya lo tenía, pero él, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en el bachillerato, pues bueno, daban clases de oratoria, ya aparece en su foto diciendo un discurso, era muy buen deportista en el colegio, llegó a ganar el primer lugar de deportes, pues ya se veía en ciernes su liderazgo, inclusive en la memoria del colegio. Cuando él terminó, un sacerdote escribió que le vaticinaba grandes éxitos en su vida, como que él había nacido para hacer algo más grande, ¿entiendes? Y no me acuerdo exactamente las palabras, pero es una opinión muy, muy bonita que resultó cierta. Sí, claro. Llenaría las páginas de su vida con grandes cosas o grandes logros, algo así. Entonces, pues, me desvié por el... No, perfecto. No, De hecho, la siguiente pregunta era si desde chico demostró que tenía... Sí, ya enseguida que en el primer año de universidad, ya era el líder, ya siempre estaba en líder. la FEU, ya estaba en las manifestaciones, ya saben cómo es la vida, ¿no? Y la Universidad de La Habana era muy combativa, entonces era un campo muy fértil para entrenarse. Ok, y bueno, ¿qué estudios realizó Fidel? Fíjate, él estudió, bueno, primero estudió 2 años, algo así, bueno, la carrera de leyes, ¿no? De derecho civil. Después él se casó muy joven, terminó como hasta el tercer año. Entonces se quería casar y mi papá encantado porque así él se iba a ir de vacaciones, más bien iba a irse el lunes y miel a Estados Unidos con la perspectiva de que podía quedarse a estudiar allá. Y esa era la idea. Entonces él regresa, de momento a los 3 meses regresó, que él iba a estudiar en la Universidad de La Habana, punto. Ya estaba casado, entonces claro, mi papá lo ayudaba económicamente, por supuesto. Entonces él se concentró 1 año y medio, presentó 50 asignaturas a la universidad, todas con el máximo, porque eso sí, tenía una memoria impresionante. Aparte que era inteligente, tenía una supermemoria. Entonces presentaba así los exámenes muy seguido y no hacía otra cosa nada más que estudiar mañana, tarde y noche. Eso es la verdad. Y entonces, mientras él estudiaba, él decía que terminando se iba a ir a la Sorbona, a París, para estudiar una maestría en economía, que eso le interesaba. Pero de momento, un día, se paró de la mesa de estudio, yo estaba presente con su esposa,
le dijo, Mirta, yo no me voy a ir a ningún lado. Y ella se, ¿cómo? Si tú me prometiste, ¿cómo que no? Dice, no, yo estoy equivocando mi destino y no me voy a ningún lado. Me voy a quedar en Cuba, termino las carreras, me quedo en Cuba y voy a entrar a la política. Ese fue el día que yo me enteré que ya él iba a ser político. Entonces, sabía que era revolucionario, ¿no? Porque un día, me acuerdo que la mujer dijo, oye, aquí el sol pega muy duro, vamos a poner unas cortinas así asado. Y dice él, no, acuérdate que yo soy un revolucionario y esas cortinas no caben en casa de un revolucionario. Bueno, él tenía 24 años entonces, pues se casó de 22, ¿no? Entonces, muy joven. Sí, tenía 23, 24 años. Entonces dije, bueno, mira, no caben las cortinas. Entonces, pues sí, fueron momentos en que ya uno empezaba a sospechar por dónde iba a ir Fidel, ¿no? Claro. Y terminó muy bien todo su estudio. Fueron muchas asignaturas porque él decía, mira, el derecho diplomático, si estudiaba también inglés y francés, decía, porque el derecho diplomático, más las asignaturas que tengo, ya completo esa. Administración pública, porque con las que son comunes, más estas otras, pues ya saco esa. Y así, pues, me estudió como 4. Entonces, no sé si hizo tesis de las 4, pero bueno, abogado. Y entonces, después de eso, él sí ya comenzó, ya terminó la carrera, entonces le propuso a mi papá de que se tomaba un tiempo que o trabajaba o se dedicaba a promover lo de la política. Y mi papá le dijo que sí, que cómo no, y mi papá nos decía que sí, la verdad. Entonces, pues empezó en la política en el Partido Ortodoxo, que era el partido más puro que había en ese momento, pues lo dirigía Raúl Chivas, que era un hombre, era tan recto el pobre que se equivocó en una acusación, porque él todos los domingos tenía o sábados en la noche, creo que era así, tenía su hora radial, donde explicaba todos sus planes, y como ahí había hecho la denuncia, que resultó ser falsa, tenía mala información, se pegó un balazo en el micrófono ahí, delante de todo el mundo, y no era en televisión, era radio. Entonces, pues el partido, bueno, ese es el partido donde estaba Fidel, pero había otros que tomaron las riendas del partido y ya Fidel tenía mucho éxito porque con muy poquitito, prácticamente sin dinero, porque mi papá le daba para que viviera, pero no para la política, no para las campañas, ¿entiendes? Claro. Entonces, él todo lo tenía que hacer a base de su carisma, su discurso, lo seguía mucha gente, era conocido, y aunque no era su provincia, porque nosotros pues, hubiera ido por Oriente, ahí sí era diferente la cosa, pero era en La Habana, y sin embargo estaba muy contento porque tenía muchas probabilidades de salir como representante a la Cámara, los que aquí son diputados. Y Batista en eso 3 meses antes de las elecciones da el golpe de Estado. Entonces, al día siguiente, bueno, creo que estuvo escondido unos días, así una semana, inmediatamente empezó a preparar el asalto al cuartel Moncada para hacerlo al año siguiente. O sea, el 13 de marzo del 52 fue el golpe de Estado y el 26 de julio del 53 ya fue el asalto al Moncada con 80 combatientes. Entonces, claro, no tenían experiencias ni nada, ahí estaba él, mi hermano Raúl también se involucró ahí y
Raúl creo que ni llegó, no tuvo mucha preparación porque había llegado en junio de un viaje a Europa. Fue un congreso de la juventud y se quedó un mes por allá. Entonces llegó y no creo que practicó mucho, tenía 21 años. Entonces pues bueno, allá se fueron, al Moncada. Okay. Y después a la cárcel. Después fueron amnistiados y vinieron para México. Y enseguida que llegó a México, comenzó a preparar la revolución, ya la segunda parte, o sea, el embarque en el Granma, la Sierra Maestra, guerra guerrilla, y hacer la revolución. Ok, bueno, y tenemos entendido que vivió por un momento en México. Sí, estuvo, exacto. Estuvo en realidad, él vino, a ver, mayo, junio, en junio de 55, junio de 55. Y salió de aquí el 25 de noviembre de 56. Estuvo muy poco. Pero bueno, lo suficiente. Entonces había 80 y tantos jóvenes que se estaban entrenando en México, en campos, alquilaban un rancho, campos de tiro, etc. Tenían un entrenador, uno que había sido de la Guerra Civil Española, el general Bayo, que como decía mi hermano, sí, nos enseñó la guerra de guerrilla, lo que nunca nos enseñó fue cómo huir y salvar. Eso lo tuvimos que aprender sobre la marcha nosotros, ¿no? Y pues fue el tiempo que estuvo aquí, ¿sí? En la ciudad. Entonces vivió siempre en la Ciudad de México, porque hay muchas leyendas. Cada vez que voy a un lugar, Fidel vive ahí. Entonces yo me quedo así, porque no le puedo decir a la gente seria que, pues, todo el mundo parece que inventándose. Me dice, no, si aquí te hacen una historia, yo sé que no. Entonces, pero que les diga, a veces digo, yo creo que estoy un poquito equivocado, no sería. Pero no. Entonces, como me dijo Fidel un día, dice, ay, deja que la gente diga lo que quiera, tú no te preocupes, porque yo le decía, Fidel, todo el mundo dice que te conoció en México. Y dice él, a ver, ¿cuánta gente crees que te conocí yo en México? ¿Me alcanzarían los dedos de la mano? ¿Bastarán los dedos de la mano? ¿O son menos? Dije, no, yo creo que sí que bastan los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque la vida aquí era clandestina. Entonces, los carros que alquilaban pues, no salían a su nombre, sino de una amistad en México, que tenía una empresa o algo, y entonces alquilaba el carro. Y sí hubo un matrimonio que ella era cubana y él mexicano, que nos ayudó mucho en, pues sí, no económicamente, pero sí ayudaron mucho. Muy bien. Y bueno, desde su perspectiva, ¿cómo era el gobierno y la gente antes de la Revolución Cubana? Bueno, tú sabes cómo es América Latina. Sí. Mucha corrupción. Los hermanos del anterior presidente Batista en Tropicana, cabaret abierto delante de todo el mundo, y se pasaban lo que tenían que usar, ¿no? Entonces había todos salían muy ricos, ¿no? Como, bueno, lo que sucede en América Latina, ya tú sabes. Igual, sí, claro. Sí, es un mal género. Sí. Entonces, pues eso también, como fue muy atacado, eso también ayudó a que Batista diera el golpe. Porque él, después que fue presidente del 40 al 44, se ausentó de Cuba. De un buen día regresó y formó un partido, pero un partido que no tenía las más mínimas posibilidades. Entonces, como era militar, pues dio el golpe, ¿no? Y si no hubiera dado el golpe, no hubiera habido revolución. Así son las cosas de la vida. Porque el hombre y su circunstancia, el hombre y su tiempo. Entonces, razón. una vez más, ¿verdad?
Muy Así bien. que, pero Muy ya bueno. no contestada a tu pregunta. Sí, totalmente, claro. totalmente. No, Muchas gracias. comentario. No, totalmente, sí. Y bueno, ¿y usted en qué momento decidió irse a vivir fuera de Cuba? Ah, muy bien, mira, en el verano del 56, yo sabía ya que Fidel, él dijo que terminando, que fue muy precipitado, él después lo reconoció, pero bueno, eran emociones, las circunstancias te provocan ciertas emociones, y un día dijo, al terminar el año 56, seremos mártires o seremos libres. Entonces, ¿qué pasa? Que allá pues, el gobierno de Cuba se reía de esa frase. Entonces ponían en el periódico que eran pro oficial. Ponían, yo los recuerdo, que llegué a leer varias veces que decía, faltan tantos días, guerra avisada no mata soldado. Entonces, y faltan tantos días. Entonces, mi mamá estuvo muy enferma 3 meses en un hospital porque ella tenía un problema de circulación fuerte, padecía esclerodermia, y entonces eso impedía que viniéramos, ya que salió del hospital. Entonces mi hermana chica y yo vinimos para México. Nos invitó, o sea, nos ofreció su casa, ese matrimonio de Alfonso Gutiérrez y Orquídea Pino de Gutiérrez, que era cubano. Y ya ellos tenían aquí tratos con Fidel y dijo que ella nos ofrecía su casa, que como no, que con mucho gusto que viniéramos. Entonces, más bien yo vine con la idea, mis papás estaban en La Habana en esa época, ¿no? Entonces se regresaron al rancho y mi hermanito y yo vinimos para México, más bien con la idea de verlo. Yo estaba absoluta, 100% segura que Fidel cumplía su palabra, porque eso es lo que decía, yo no sé cómo le hacía, pero lo cumplía. Entonces dije, bueno, por lo menos vamos a estar allá, despedirnos, verlo a él, a Raulito, hombre. Y cuando llegué, a los 9 días murió mi papá. Entonces dije, me voy. Dice, no, es que ya tú no te puedes ir. ¿Cómo que yo no me puedo ir? Dice, no, ya tú has estado con nosotros, ya tú sabes muchas cosas. Tú llegas, te van a agarrar, te van a torturar. ¿Tú quieres que te torture? Y digo, no, no, no. Dice, para que digas lo que sabes. Entonces, pues no, te tienes que quedar. Y digo, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Dice, entonces empieza así a pensar. Dice, yo calculo que 3 meses, por supuesto que no le creí. Entonces, dije, bueno, está bien, me puedo quedar 3 meses. Pero fueron 2 años, 3 meses. Entonces, como tú comprenderás, ya yo estaba en edad de casarme. Entonces, pues me enamoré, ya casi para irme me enamoré. Entonces, conocí a mi marido, Víctor Lomelí, y me fui a Cuba. La revolución triunfó el primero en realidad el 1 de enero de 59, yo me fui hasta el día 10, Fidel llegó a La Habana creo que el día 8, ¿sí? Algo así, el 8, porque venía recorriendo la isla desde Oriente. Y ya que pasa, imagínate, ya tenía novio aquí, entonces ese año 59 pues me pasaba 2 meses allá, 1 mes acá, y así me la pasé de México para La Habana y viceversa. Y en abril del 60 ya nos casamos. Ya presioné al mexicano. No tenía no estaba entre sus planes. Entonces vinimos a vivir para aquí. ¿Ya? Porque a él le dijeron que para que yo no viniera, porque no se iba él para allá. Entonces él dijo que no. Me dice, no, mira, yo no voy a vivir en Cuba siendo el esposo de Macastro. Tú tienes que ir para México para ser la mujer de Víctor Lomelí. Dije, está bien, yo encantada. Porque a mí me gustó también mucho México, me adapté muy rápido. O sea que
Yo no sé, yo al mes de vivir aquí parecía que había vivido siempre, la comida mexicana, todo, hasta tortilla, que no le gusta a los cubanos, dicen que es horrible la tortilla. Yo no, yo me incorporé muy pronto a la cultura mexicana. Así. Muy bien. Ok, muy bien. Y bueno, regresando un poquito a Fidel. Sí, claro. Bueno, sabemos que no pertenecía al ámbito de los campesinos ni nada. O sea, más bien veía las injusticias que se le hacían hacia los campesinos. Sí. ¿Cree que ese fue el principal motivo de todo este movimiento que él comenzó? Ya cuando, mira, él en la cárcel estudió muchísimo. Además, Fidel siempre fue un lector, pero ávido, no podía estar sin estar leyendo. Él, todos los tiempos así libre que él tenía lo dedicaba a leer. A veces tenía que, empezaba un libro y lo leía toda la noche hasta terminarlo. No dormía. Sí, inclusive García Márquez muchas veces decía, yo a Fidel le di un libro un día para que me diera su opinión y a la mañana siguiente me habló para decirme, oye, pero inclusive cosas que había notado que en la lógica no concordaba una fecha con esto, lo otro, no sé, no me acuerdo exactamente qué, entonces, pero García Márquez lo contaba, ¿no? Que dice, no, una noche se leyó mi libro. Y entonces era muy, te digo, cuando él nunca viajaba sin libros, aún en la misma Cuba, ¿no? Si él tenía que ir a la provincia 2 o 3 días a ver cosas, sus libros, antes que nada. Entonces se preparó mucho en la cárcel, sobre todo, no había otra cosa que leer. Y parece que él tenía ya ahí sus planes. Y además, en el juicio de cuando el asalto al Moncada, él se defendió en su juicio, fue autodefensa, entonces él escribió lo que luego salió publicado, que se llama La historia me absolverá, donde él ahí decía todos los planes que tenía si llegaba a triunfar el movimiento de asaltar al cuartel. Que era, bueno, la juventud es así, ¿verdad? Sí. Que haces tus planes sin pensar qué va a pasar después, ¿no? Pero pensaba que era lo mismo, que asaltaban el cuartel, agarraban armas y se iban a la sierra y hacían una guerrilla. No tenían experiencia para eso, pero bueno, estaban entre sus planes. Muy bien. Y bueno, pues ya para finalizar, queremos que nos diga, en una palabra, ¿cómo definirá a Fidel? No lo puedo definir en una palabra. No se puede. No, porque tengo que decirte lealtad, sinceridad, honestidad, brillante, etc. Muchas cosas. Yo la verdad que desde chiquita lo admiraba mucho porque yo lo veía como mi gigante. Un buen ejemplo. ¿Entiendes? Y siempre, y además una cosa que siempre me llamó mucho la atención de él, que yo no sé si es que le ponía tanta intención a sus proyectos, que todo le salía. Entonces, eso de que él dijo que él iba en el 56, que sí, que fue un error haberlo dicho, lo reconocía, pero lo hizo. Después, el barco, el Granma, se le rompió, eran 2 motores que estaban regulares. Uno se rompió enseguida. Eran 82 hombres en vez de 26, que era el máximo, más las armas, que pesan mucho. Pasaron sed, se cayó un hombre al agua, 6 horas. Fidel dijo que no avanzaban hasta que apareciera Roque. Y a las 6 horas en alta mar apareció Roque, lo pudieron encontrar. Entonces, que fueron cosas que demoraron mucho el viaje y eso también ayudó a que el desembarco fuera un verdadero desastre. Claro, pero mataron a mucha gente, lo estaban ya esperando. Pero todo lo que pasó después en la sierra, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que a mis 2 hermanos no les haya pasado nada? Yo creo que es que mi mamá nació, toda su vida rezaba el rosario. En las tardes, pues los hijos ya no sabían
qué hacer y mandaba a decir misas y cosas porque yo digo, yo creo que mi mamá rezó tanto que por eso no les pasó nada. Dicen que Dios oye a las madres. Entonces, pues yo me pongo a analizar toda la vida de Fidel y digo, ¿cómo es posible que haya llegado a los 90 años? Cuando lo lógico es que hubiera desaparecido desde joven. Entonces, por eso te digo, para mí es un tipo excepcional. Okay. Muy bien. Con todo el error y todo lo que pasó. Bueno, pues queremos agradecerle mucho por su tiempo, hospitalidad y pues, Yo hablo muchas mucho. gracias por la confianza también.